En el vídeo de hoy quería hablarte de la técnica de exposición en imaginación, que es una técnica de la terapia cognitivo-conductual. Yo diría que puede ser útil o complementaria a la exposición en vivo. La exposición en vivo sería lo ideal, que sería ir a afrontar nuestros miedos directamente en situaciones reales. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues ese objeto de nuestro temor, ese miedo, pues no es accesible. Por ejemplo, imagínate que tenemos miedo a montar en avión, pues no vamos a estar cogiendo aviones todos los días para ir exponiéndonos a ese miedo a montar en avión, ¿no? O no sé, por ejemplo, también podría ser que tengas una fobia a las tormentas. Pues las tormentas no se van a producir siempre, ¿no? Entonces no es fácil encontrar ese estímulo fóbico que se dice o ese temor que tememos esa situación. Y entonces se usa la exposición en imaginación. Esta técnica consiste en imaginarse, como su nombre indica, de forma vívida, lo más vívidamente posible, toda esa situación, experimentando las situaciones y los síntomas de ansiedad. Como te digo, puede ser útil. Yo la utilicé también, sobre todo cuando a veces el temor a la exposición en vivo es muy grande y no podemos realizarla o nos cuesta muchísimo. Pues siempre está bien en casa realizar esta exposición en vivo previamente, ¿no? Como sabemos, como ya hemos visto en otros vídeos anteriores, una de las causas que nos mantiene en esta situación, en este trastorno de ansiedad, es la evitación. Pues por medio de la imaginación lo que conseguimos es sumergirnos en esa situación. Y lo que tenemos que hacer es evitar cualquier conducta de evitación y de comportamiento de seguridad. Si te acuerdas de todo eso que hacíamos para no sentir los síntomas, pues eso, beber agua, abanicarme, secarme el sudor, refrescarme la cara, apoyarme en una pared o en un sitio fijo. Es evitar todas esas situaciones, esos comportamientos de seguridad que también nos anclaban en nuestro trastorno de ansiedad. ¿Cómo se realiza esta exposición en imaginación? Esto es lo que yo quería contarte. Pues yo, por ejemplo, usaba mucho las grabaciones, es decir, me grababa relatándome la situación que me daba miedo. Este relato, esta grabación que tienes que hacer debe ser de la forma más vívida posible. Es decir, tienes que usar todos tus sentidos, describirlo perfectamente, como si lo olieras, como si lo sintieras, como si lo vieras, como si lo estuvieras viendo. Recuerda que nuestro cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Luego, si es una imaginación muy vívida, que parece muy real, nuestro cerebro pues la va a ver como si fuera real y va a reaccionar con los síntomas de ansiedad, que es lo que tenemos pánico. Para ello se recomienda, y yo lo hice así, crear una jerarquía de miedos, es decir, desde lo que te da menos miedo hasta lo que más, y vas a ir enfrentando cada uno de esos miedos uno a uno. Recuerda que la clave de la exposición en imaginación, que esto me costó a mí entenderlo, no se trata de imaginarte que estás chupi guay y que no te va a pasar nada, que estás tranquilo y afrontando la situación. No, se trata de provocarte los síntomas de la ansiedad, ¿vale? Una exposición en imaginación no es una visualización positiva de que estás bien y superando esa situación de forma efectiva. No, es una visualización que te tiene que generar ansiedad, es decir, te tiene que generar malestar, y tú afrontar el malestar, como ya sabemos, la curva de la ansiedad va a subir hasta un pico y luego va a bajar. Pues se recomienda que aguantemos, es que no quiero usar esta palabra porque no es eso. La clave es la aceptación, ¿vale? La aceptación de esos síntomas hasta que esos síntomas se reduzcan a la mitad o menos, que se van a reducir. Porque ya sabemos que dura como mucho 10 minutos, es que no hay más. Para ello, pues ya te digo, siéntate en un lugar tranquilo, que no te molesten. Es mejor, yo lo hacía con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque si lo haces con los ojos abiertos, pues te distraes de las cosas que ves. Y empieza por ese primer escalón, por ese miedo que digamos es más flojito, que no te produce tanto malestar. Ese primer escalón de tu jerarquía de miedos que has hecho de tus niveles. Haz todo lo posible por imaginar esa escena vívidamente, es decir, ponle tantos detalles como pueda, las personas que hay, los colores, los objetos, los olores, el entorno, ¿no? Hasta que te sientas que te pones muy ansioso, que te llegan esos síntomas de ansiedad. Yo, como te decía, lo tengo grabado, así empecé las exposiciones, cuando me costaba mucho en vivo enfrentarlas, de aproximadamente 15 minutos.
y las grababa con todo detalles, cómo me levantaba, cómo me vestía, cómo iba a ese sitio, qué veía, qué olía, a quién saludaba, a quién veía, cómo estaba la ventana, cómo estaba el día, todo de la forma más realista posible, ¿no? Lo que se trata, como te digo, es de sentir la ansiedad, en lugar de controlarla o usar una conducta de seguridad o de evitación o usar una técnica de control. No, es permanecer con la ansiedad en esa situación hasta que la ansiedad baje por lo menos a la mitad. Te recomiendo que lo practiques diariamente hasta que pierdas el miedo a la ansiedad, a esos síntomas que te producen. Si practicas la exposición todos los días, vas a ver que vas a perder el miedo gradualmente, ¿no? Esto es como si vieras una película de miedo. Pues la primera vez que la ves, pues te vas a asustar muchísimo, pero si ves la película 100 veces todos los días, al final es que te ríes, es que ya no te hace gracia el hombre ese que viene con el cuchillo o el fantasma que aparece detrás de la puerta, es que ya hasta te ríes de la situación. Pues de eso se trata, ¿no? De desensibilizarnos a nuestros síntomas y esas situaciones para que nos daban miedo, ¿no? Exponernos a ellos en imaginación. Como te digo, la mejor... que al final luego vas a tener que hacer la exposición en vivo, ir a esa situación real, pero cuando ese miedo no es posible enfrentarte a él, no está a mano, ¿no? Por ejemplo, eso de coger aviones todos los días si tienes fobia al avión, o cuando te resulta muy abrumador y resulta muy difícil empezar con la exposición en vivo, usa esta técnica de la exposición en imaginación, que te será muy útil y muy efectiva. Yo la usaba, ya te digo, la tengo grabada ahí en mi móvil y me la ponía hasta que me generaba los síntomas, los sentía, todas las palpitaciones, el mareo, la sudoración, los aceptaba, los dejaba estar en mí hasta que pasaran y luego ya bajaban. Y bueno, y pasaban, ¿no? Porque realmente pasaban, que no pasaba nada de toda esa catástrofe que yo me imaginaba, ¿no? Pues un poquito de eso se trata, ¿no? Y ya te digo, es como visualizarlo con todos los detalles y nunca usando evitación, ni conductas de distracción, ni comportamientos de seguridad, ¿vale? Y bueno, esto es lo que te quería contar de la exposición en imaginación, que espero que te resulte útil. Y como siempre en mis vídeos acabo con una reflexión. La reflexión de hoy es una cita de Marie Curie que dice así: dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. Y bueno, pues muchas gracias si has visto este vídeo. Si te gusta esta información, te resulta útil para salir de tu trastorno de ansiedad, suscríbete al canal, que iremos compartiendo muchos más consejos y muchos más tips para superar este trastorno. Muchas gracias.